la clasificación de las cefaleas, igual muy grosso modo, el abordaje de las mismas, un breve repaso de cuáles son las más comunes causas de cefaleas primarias y secundarias, cuál es un tratamiento sintomático que podemos usar todos de primera instancia en un paciente que nos llega con cefalea y cuáles serían los criterios con los cuales vamos a referir a un paciente, ya sea a una consulta de neurología o a un área de urgencias. Muy bien. Entonces, para iniciar, quiero comentarles que pues, cefalea es por mucho el principal motivo de consulta neurológica. Hay muchas series de casos, como deben saber, en diferentes partes del mundo. Generalmente nos enfocamos mucho en la información que nos da Estados Unidos, Canadá y Europa. Y en las diferentes series que ellos han dado se reporta que aproximadamente un 80% de la población cursa por lo menos con un evento de cefalea durante su vida, por lo cual pues no es poco común que nos encontremos con algún paciente que refiera este síndrome, porque realmente más que un síntoma es un síndrome. Y pues independientemente, les digo, de si somos médicos pasantes, médicos internos, en el área que estemos, siempre nos vamos a enfrentar a este tipo de pacientes. En las áreas de urgencias representan entre el 1 y el 3% del total de pacientes que acuden a urgencias, pero incluso pudiese estar un poco subestimado esta proporción. Y bueno, del total de los padecimientos que vemos en neurología representa casi la mitad, con un 42% de consultas. La mayoría de estos casos son cefaleas primarias, lo cual es muy tranquilizante, pero pues obviamente no podemos hacer a un lado el porcentaje de cefaleas que son secundarias. Dentro de su epidemiología, igual muy superficialmente, vamos a ver que la que más se va a presentar por mucho es la cefalea tensional, que representa una prevalencia del 46%. Este también va a tener un predominio en las mujeres, pero vamos a encontrarla prácticamente en todas las edades de la vida, desde la infancia hasta los adultos mayores, y durante infancia y adultos mayores principalmente. Esta es la cefalea primaria que con mayor como frecuencia vamos a encontrar. La migraña en general tiene una proporción de presentación un poco menor y tiene ciertas características que la hacen un poco diferente a la cefalea tensional. Por ejemplo, también tiene un predominio en mujeres, sin embargo se ha visto que este predominio es principalmente durante la edad fértil de la mujer, con un pico de presentación en la cuarta década de 39 años. Esta pues presentación en las mujeres no va a ser tan destacable en la infancia ni en la tercera edad, por lo cual se cree que está muy influida por factores hormonales. Vamos a ver que después de los 70 años se reduce muchísimo su prevalencia, bajando su 20.1%, que es a la edad adulta, a un 3.9% en la tercera edad, por lo cual no va a ser de primera instancia una cefalea primaria que sospechemos en esta población. Otras cefaleas, como las trigémino autonómicas, que son mucho más raras, pues prácticamente podemos encontrar pocos casos a nivel mundial. De todas estas, la que es más común, que es la cefalea en clúster o racimos o cefalea de Horton, es tan rara que se presenta aproximadamente 151 casos por 100,000 habitantes, y este se va a caracterizar por un predominio muy marcado en el sexo masculino, con 4.8 casos en hombres con respecto a 1 por mujeres. Y bueno, las cefaleas secundarias que yo les comentaba, no todas son peligrosas, pero es una proporción bastante importante, sí. Estas van a ser más o menos el 3% de la consulta de cefalea en urgencias. Bueno, sobre la clasificación de las cefaleas, igual lo vamos a ver breve, porque pues realmente estos temas de cefaleas en la residencia de neurología los vemos a lo largo de un mes, entonces verlos en una hora sería un poco complicado. Pero bueno, a grandes rasgos, estas las vamos a dividir en primarias y secundarias. Nosotros tomamos mucho en cuenta lo que es la clasificación internacional de las cefaleas. La última edición salió en 2018 y prácticamente nos enseña cuáles son los criterios que debemos tomar en cuenta para realizar el diagnóstico de una cefalea primaria o secundaria. Les puse algunos ejemplos de los que son más comunes. De las primarias, pues son prácticamente las que comentamos en el área de epidemiología, como la cefalea tipo tensional, la migraña con sus correspondientes
subdivisiones, las cefaleas trigémino-autonómicas y otros trastornos por cefalea primaria que vamos a ver a continuación, y las secundarias, que pueden ser cefaleas que son desencadenadas por lesiones o traumatismos de cabeza y cuello, aquellas que son atribuidas a lesiones vasculares, pero en cabeza o cuello, las que son atribuidas también a lesiones vasculares intracerebrales o intracraneales, las que son atribuidas a consumo o suspensión de sustancias, a infecciones, no necesariamente infecciones cerebrales, sino también infecciones a nivel de senos paranasales, infecciones oculares, infecciones también en piezas dentarias, algunas atribuidas a alteraciones de homeostasis, por ejemplo, la que se presenta en los pacientes que tienen descontrol de cifras glucémicas. Estos son solo algunos ejemplos porque realmente también hay muchos otros tipos de cefaleas secundarias. Y bueno, de las primarias también las vamos a mencionar brevemente. Creo que esto ya es un poco repetitivo, pero bueno, son prácticamente estas 4 subdivisiones. Para el diagnóstico es muy importante tomar en cuenta lo que son las características de cada uno de estos tipos de cefaleas. Vamos a ver que realmente en la práctica sí existe mucha superposición de estas características y a veces es un poco difícil de realizar el diagnóstico. Sin embargo, pues la clasificación internacional sí hace mucho énfasis en cuáles son los criterios que son requeridos estrictamente para realizar diagnóstico de migraña o de cefalea tensional. En el caso de la cefalea tensional, pues vamos a ver que este es el tipo más común de todas las cefaleas, como ya habíamos comentado. Se caracteriza por una duración más prolongada con respecto a las otras cefaleas primarias, que puede ir desde días a semanas. Y esto puede ser continuo, pero no necesariamente debe tener la misma intensidad, sino que podemos ver que hay fluctuaciones. Incluso los pacientes refieren que empiezan con cefaleas de intensidad leve y posteriormente incrementa hasta volverse moderadas, y esta fluctuación puede mantenerse durante todo el ataque de cefalea. La característica de esta es que va a ser opresiva o apretada. Generalmente los pacientes describen que tienen sensación de un cuerpo pesado sobre su cabeza o como un cinturón que le constriñe el cráneo. La intensidad generalmente va a ser leve a moderada. Esto también es muy subjetivo porque generalmente los pacientes no responden de la manera que deseamos acerca de la intensidad de la cefalea. Sin embargo, es muy importante preguntarles también qué tanto les limita para sus actividades. Generalmente es una cefalea que los pacientes van a describir que a pesar de estar constante, no les impide trabajar ni hacer actividades de la vida diaria. Su localización generalmente es bilateral, no necesariamente tiene un predominio. Sin embargo, se ha visto que se relaciona mucho con localizaciones occipitales y asociación con dolor cervical, y también con mucha hipersensibilidad de la piel cabelluda y de los músculos cervicales. Una característica importante es que no se desencadena ni se modifica con la actividad física rutinaria ni con el ejercicio. No se asocia a náusea ni vómito, pero sí puede haber fotofobia o sonofobia. En este aspecto es importante recalcar que solo puede existir uno de estos dos. Si existen ambos, pues ya técnicamente nos tiene que hacer descartar también otras causas de cefalea. Hay ciertas subdivisiones de la cefalea tensional que realmente con fines prácticos no son de tanta utilidad, excepto en el momento de elegir qué pacientes vamos a mantener con tratamiento puramente analgésico y quiénes se pudiesen beneficiar de tratamientos preventivos. Básicamente esta clasificación se basa en el número de días que el paciente presenta dolor. Por ejemplo, lo dividimos en 2 tipos, que son la cefalea de tipo tensional episódica, frecuente e infrecuente, y la crónica. Y esta división va a ser prácticamente, como comentábamos, por su número de días. Por ejemplo, en la infrecuente vamos a ver que el paciente tiene una cefalea con todas las características clínicas que les comenté previamente, pero que tiene solamente un evento de dolor al mes, o sea, menos de 12 días por año. Y este dolor pues dura de 30 minutos hasta 7 días de manera continua, como comentábamos. La diferencia con la cefalea tensional episódica frecuente va a ser que realmente son más días. En lugar de ser un solo día al mes, va a tener de 1 a 14 días por mes por al menos 3 meses. Y para considerar que es una cefalea tensional crónica,
prácticamente solo tiene que ser más de 15 días al mes, o sea, la mitad del mes con dolor por 3 meses. Siempre para que nosotros establezcamos este tipo de subclases de cefaleas, vamos a tener como punto de corte los 3 meses. Todo paciente que tiene, por ejemplo, 15 días de dolor por un mes o por 2 meses, todavía no lo podemos clasificar como crónica. Y esto es importante, como les comentaba, para las decisiones de tratamiento, sobre todo ya en la consulta de neurología. Respecto a la migraña, pues este va a ser el trastorno de cefalea, un poco menos común que la tensional, pero va a ser mucho más incapacitante. De hecho, es tan incapacitante que se considera que es la tercera causa de discapacidad en el mundo, incluso por encima de muchas otras patologías que generalmente consideramos pues, más aparatosas. Esta clínicamente se va a caracterizar por una duración dentro de 4 a 72 horas. La característica va a ser pulsátil, los pacientes la van a describir como si les latiera el cerebro. De hecho, esa es una forma en la que les pueden preguntar también. Generalmente van a tener una localización unilateral, sin embargo, pueden ver que, sobre todo cuando un paciente ya lleva muchas horas con cefalea o es una migraña crónica, no necesariamente se va a mantener unilateral, sino que puede ser holocraneana. E incluso esta localización puede cambiar de lugar y esa es una característica común y que se considera normal para una migraña. Una característica muy significativa es que la migraña se va a empeorar con la actividad física, incluso habitual, y mucho más con el ejercicio. Se va a asociar a náusea y vómito, fotofobia y sonofobia, en este caso sí a ambos, a diferencia de la cefalea tensional. A su vez la vamos a subdividir en con aura y sin aura, pues prácticamente las dos tienen que cumplir con estas características clínicas que les había mencionado. La diferencia es que la migraña con aura pues va a asociarse a ciertos síntomas neurológicos transitorios. Estos síntomas generalmente duran entre 5 y 60 minutos y pueden presentarse antes o durante el evento de dolor. Pueden ser de diferentes tipos. Los más comunes, como sabemos, son los visuales, que se presentan principalmente como escotomas o como fotopsias y que son transitorios. Seguidos de esto van las alteraciones sensitivas también, que generalmente se pueden presentar como sensaciones de hormigueo o entumecimiento, que generalmente están lateralizadas hacia un solo lado del cuerpo. Empiezan generalmente en la cara y se van distribuyendo al resto del cuerpo. ¿Se puede presentar la combinación de más de 2 auras en un paciente? Sí, pero lo más común es que siempre lleve el aura visual primero y después lleve otras auras. Existen otros tipos de auras también, pero son un poco más raras. Por ejemplo, hay formas de migrañas que consideramos migrañas hemiplégicas, que estas pues, son entidades muy específicas que están asociadas a ciertas canalopatías y que se caracterizan pues, por una hemiplegia como tal que va a ser transitoria. Generalmente esto no es una de las primeras patologías que sospechamos en un paciente con hemiplegia, porque generalmente son pacientes que tienen mucha historia familiar de este tipo de eventos y que ya han tenido eventos previos. Pero bueno, esa es una de las auras que hay igual y de las variantes. Independientemente de eso, también hay pacientes que pueden cursar con debilidad al inicio de los eventos de dolor, como forma de aura también, sin que propiamente se enfoque en una canalopatía. También puede haber migrañas con síntomas retinianos, que generalmente dan eventos de pérdida visual de manera transitoria. Y también hay algunas migrañas que se caracterizan por síntomas de tallo cerebral, y estos pueden acompañarse de diplopia, disartria, ataxia, nistagmo, pero también son formas raras de migraña y no debe ser un diagnóstico que nosotros realicemos de primera instancia, sino siempre habiendo descartado causas potencialmente peligrosas de estos síntomas. Y bueno, la migraña sin aura, que prácticamente es la clínica que habíamos comentado previamente. Vamos a verlo muy brevemente porque realmente son patologías muy extensas. De las cefaleas trigémino-autonómicas, estas son cefaleas mucho más raras, como les comentaba. Tenemos prácticamente 4, la cefalea en racimos o cefalea de Horton, que les comentaba que se caracteriza por eventos de duración entre 15 minutos y 180 minutos. Esta cefalea va a estar característicamente localizada en la región periocular o incluso retroocular y hemicraneana ipsilateral
lateral al ojo que se encuentra afectado. Se va a describir como una cefalea semejante a que al paciente lo estuvieran apuñalando en el ojo. Es muy intensa, muy penetrante, muy severa. De hecho, es uno de los dolores más severos descritos. Se va a acompañar de una sensación de falta de tranquilidad o de quietud. De hecho, generalmente se describe a los pacientes que adoptan una actitud de león rugiente porque no se pueden mantener tranquilos durante los ataques. Son muy, muy severas. Y una característica muy importante es que van a tener una presentación periódica de acuerdo al ciclo circadiano. De hecho, estas en pacientes a veces tienen eventos solamente de manera anual, pero generalmente los presentan en la misma época del año, en el mismo horario. Entonces los pacientes son capaces de pues saber con anterioridad a cuando van a presentar un evento y poder iniciar un tratamiento profiláctico. Este tipo de cefaleas se va a asociar principalmente también al consumo de alcohol, que es uno de sus principales desencadenantes. Y bueno, responde muy bien a oxígeno, a los triptanos, a verapamilo, un poco menos a topiramato, pero también es un buen medicamento. Las otras dos formas que son mucho más comunes en mujeres son las formas hemicráneas, que estas pueden ser paroxísticas o crónicas, pero tienen características muy similares. Van a ser cefaleas también muy severas de localización hemicraneana, también principalmente en la región periocular. También van a ser como sensación de acuchillamiento, pero una característica es la duración, que va a ser de 2 a 30 minutos en la hemicrania paroxística y en la hemicrania continua de 30 minutos hasta 3 días. Este tipo de cefaleas, como comentaba, es mucho más común en las mujeres, no se van a acompañar de esta sensación de inquietud, ni tampoco tienen esta periodicidad circadiana. Y una característica que prácticamente hace el diagnóstico es la buena respuesta al tratamiento con indometacino, que es una prueba diagnóstico terapéutica. Las últimas dos que tenemos son SUNA y ZUM, que ambas son cefaleas neuralgiformes con una duración muy corta. El ZUM se caracteriza principalmente porque tiene eritema conjuntival y lagrimeo, y el SUNA por síntomas autonómicos. También van a ser dolores de cabeza raros, muy severos, pero duración muy corta. De hecho, en general duran máximo 10 minutos, son muy, muy breves. Y estos dolores de cabeza se van a acompañar incluso de ptosis palpebral, de lagrimeo, y también pueden acompañarse de sensación de obstrucción a nivel nasal. Son de las pocas cefaleas primarias, también de hecho todo este grupo, en los cuales el diagnóstico generalmente lo hacemos después de hacer una neuroimagen, a diferencia de la cefalea tensional y la migraña. Bueno, otras cefaleas primarias, pues realmente no nos vamos a meter mucho en esto porque son muchas y ya le competen más bien al neurólogo poderlas diferenciar, pero solamente para que sepan que existen. Está la cefalea en trueno primaria, que esta igual es otra de las cefaleas primarias que nunca vamos a diagnosticar de primera instancia, sino solo después de descartar las causas secundarias. La cefalea numular, la cefalea hípnica, que es muy común en los ancianos, la cefalea tusígena, la cefalea primaria por ejercicio, la cefalea punzante primaria y la cefalea asociada a actividad sexual. Tanto la primaria por ejercicio como la asociada a actividad sexual, igual generalmente tenemos que hacer mucho hincapié en la exploración física para ver que no sea por alguna causa vascular, sobre todo si es el primer evento que el paciente presenta. Bueno, este es básicamente un pequeño recordatorio de cuáles son las características pues muy particulares de la migraña, la cefalea tensional y sobre todo pues aquí lo que nos remarca es la presentación en las diferentes edades de la vida. Y como comentábamos, pues recalcar que sobre todo la migraña rara y la cefalea en racimos van a ser patologías que muy rara vez vamos a ver en la tercera edad. De hecho, ambas son de gente joven, entre 30 años y 40 años, por lo cual, aunque clínicamente nuestro paciente tenga todas las características de esta cefalea, siempre tenemos que pensar en otras causas antes, sobre todo si son pacientes de tercera edad. Y bueno, abordaje. Realmente no nos vamos a meter ahorita en fisiopatología porque cada uno de las cefaleas tiene
sus propios fenómenos fisiopatológicos, y sería muy extenso también para una sola clase. Entonces, me quise enfocar mucho en abordaje porque siento que es algo que puede hacer la diferencia entre cómo vamos a tratar a un paciente e incluso en el pronóstico para el paciente. Entonces, esto sí es algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Bueno, para el diagnóstico de las cefaleas nos vamos a basar mucho en la historia clínica. De hecho, van a ver que un número no significativo de dolores de cabeza los vamos a diagnosticar únicamente con historia clínica, sin necesidad de ningún estudio de imagen, laboratorio, neurofisiología, etc. Muchas veces en la práctica sí se realizan, sobre todo en pacientes que tienen pues muchos eventos de ansiedad relacionado con el miedo a causas secundarias, pero la realidad es que al menos para diagnosticar las cefaleas primarias uno debería solo realizar una buena historia clínica, una buena exploración física y con eso. Entonces, de la historia clínica, ¿qué es importante? Pues prácticamente todo. Hay que preguntar muy bien los antecedentes heredofamiliares. Por ejemplo, para los pacientes con migraña se considera que si tienen 2 familiares de primer grado con migraña, eso ya es una historia positiva para heredofamiliar para migraña. Si son familiares más lejanos, pues realmente no tiene significado para el padecimiento actual del paciente. Hay que preguntar también formas raras de cefalea, como lo que comentábamos de la migraña hemipléjica, que realmente sí tiene mucha carga genética. Hay que interrogar muy bien acerca de exposiciones laborales, tanto a tóxicos, consumo de sustancias, porque como comentábamos previamente también hay cefaleas relacionadas con abuso y suspensión de sustancias. Aunque bueno, algo que me hizo falta comentarles en ese momento es que para todas esas cefaleas que están relacionadas con, por ejemplo, relacionadas con traumatismo, relacionadas con lesión cervical, intracraneal o relacionadas con sustancias, siempre debe tomarse en cuenta la temporalidad. O sea, si existe una relación de que el paciente tuvo cierta exposición, tuvo cierto traumatismo o alguna lesión y dentro de los primeros 7 días inicia la cefalea, entonces se considera que es una cefalea relacionada a el antecedente que tuvo el paciente. Y el paciente tuvo un golpe hace 10 años y ahora tiene una cefalea, pues realmente tendríamos que ver si no es algo diferente, porque ya no hay esa relación temporal entre la cefalea y el traumatismo, por poner un ejemplo. Hay que interrogar muy bien los hábitos higiénico-dietéticos, sobre todo en pacientes que tienen migrañas o cefaleas tensionales, porque vamos a ver que el desvelo, el ayuno en algunos pacientes, sobre todo el no comer a sus horas también, se relaciona mucho con exacerbación de los dolores de cabeza, y eso puede ser un detonante para alguno de los brotes de dolor. Dentro de los antecedentes patológicos, pues igual hay que interrogar todo, pero hacer mucho énfasis en neoplasias, infecciones, en patologías crónico-degenerativas, sobre todo que confieran cierto riesgo cardiovascular por el riesgo de eventos vasculares cerebrales. Muy importante tener la lista de medicamentos, porque también hay medicamentos que pueden causar cefaleas, como la nitroglicerina, por ejemplo. Hacer énfasis en la cirugía, bueno, también es importante, y los traumáticos, sobre todo si son traumatismos recientes o traumatismos de repetición. Dentro del padecimiento actual, realmente es una de las áreas que más tenemos para escarbarle a las cefaleas. Hay que hacer un interrogatorio muy detenido, sobre todo de la temporalidad, la cualidad o tipo de dolor, la intensidad, el predominio de horario, factores desencadenantes y atenuantes, los síntomas asociados tanto neurológicos como sistémicos y los medicamentos empleados. Dentro de la temporalidad es importante el inicio del dolor, es decir, si es un dolor agudo, si es un dolor crónico que el paciente presenta desde hace muchos años, cómo se presentó, si fue súbito. Por súbito decimos en este momento estoy bien y un segundo después tengo un dolor intenso. Eso siempre nos tiene que llamar la atención. Ahora, un dolor que empieza lento y se instaura hasta llegar a un grado máximo de intensidad en el curso de horas, pues eso es muy típico, sobre todo de las migrañas. Entonces hay que interrogar muy bien eso. La evolución, que era lo que comentábamos de si es un dolor que recientemente inicia. Muchas veces los pacientes se enfocan mucho en el padecimiento por el cual llegan a consulta en ese momento, entonces hay que interrogar si es la primera vez
tuvo ese evento de dolor, si ya lo había presentado con anterioridad, qué tan seguido le pasa. Lo que comentábamos de cómo empieza su dolor, generalmente yo les pregunto qué tan intenso empieza el dolor, cuánto es lo máximo a lo que llega y en cuánto tiempo lo alcanza. Ese tiempo que tarda un paciente en alcanzar el acné del dolor es muy importante, sobre todo para descartar causas vasculares de cefalea. Dentro de la cualidad, pues ya lo comentábamos, si son punzantes, que punzantes yo les pregunto si lo sienten como si les ensartaran agujas o picahielos, es lo más parecido a esa sensación. Pulsátil, les pregunto si sienten como que les late el cerebro. Urente, les pregunto si les arde la piel, aunque este tipo de dolor pues siempre lo podemos ver un poquito relacionado sobre todo con dos condiciones, que sería la cefalea tensional, que tiene hipersensibilidad en la piel cabelluda, y también con la migraña, que se puede asociar con alodinia en piel cabelluda. El opresivo, que era lo que les comentaba, como si tuvieran algo pesado encima de la cabeza o algo que les aplasta, un cinturón que les aplasta la cabeza. Y bueno, las combinaciones, que sobre todo en los pacientes con migraña es muy común encontrar combinaciones de punzante con pulsátil o pulsátil con urente, pulsátil con opresivo, pero nunca falta la cualidad pulsátil. La intensidad, pues generalmente usamos la escala análoga visual que todos conocemos. También es un poco difícil porque es muy subjetiva. Realmente se puede hacer desde preguntarle a un paciente del 1 al 10, siendo 1 un dolor leve, casi imperceptible, y 10 un dolor muy intenso que le impide realizar sus actividades diarias. ¿Qué tan fuerte le duele? La mayoría de los pacientes siempre dice que 10, entonces hay que hacer mucho interrogatorio realmente en qué tanto le limita el dolor para sus actividades. Un dolor intenso, que es 8, 9 y 10, técnicamente es muy incapacitante y un paciente no va a poder trabajar ni realizar actividades diarias. Pues un dolor moderado de 5 a 7, generalmente los pacientes pueden mantener funcionalidad. Entonces, independientemente de preguntar la escala análoga visual, también hay que hacer mucho énfasis en la funcionalidad que el dolor le permite mantener al paciente. El predominio de horario, pues matutino, vespertino, nocturno, este es importante sobre todo por las neoplasias. La mayoría de las neoplasias tienen un predominio matutino después de que el paciente se despierta. Cefaleas secundarias que son graves, sobre todo neoplásicas, también pueden tener esa característica de que despiertan al paciente durante el sueño, aunque no es pues exclusivo de estas, pero siempre es algo que tenemos que preguntar. Factores desencadenantes, actividad física, como veíamos en el caso de migraña, desvelo también para migraña, ayuno para migraña, estrés, pues puede ser paratensional y para migraña también. Alimentos, generalmente lo que se les pregunta a los pacientes es si ellos han identificado un alimento específico. Realmente vamos a ver que muchos médicos pues tienen es como la costumbre de prohibirle a los pacientes una lista enorme de alimentos, pero lo ideal es que se individualice y que los pacientes identifiquen cuáles son los desencadenantes para sus ataques de migraña y trabajar sobre eso. ¿Qué tanto se desencadenan las maniobras de Valsalva? Eso es muy importante, sobre todo si sospechamos de una lesión intracraneal, y los cambios posturales también. Esto principalmente, ¿vale? Los cambios posturales principalmente cuando sospechemos de hipertensión o hipotensión intracraneana. Generalmente un paciente que tiene hipertensión intracraneana, ya sea idiopática o sea por un tumor, etcétera, la cefalea se va a presentar con mayor intensidad al encontrarse en decúbito, porque aumenta la presión dentro del cerebro, dentro del cráneo. Mientras que los pacientes que tienen hipotensión intracraneana, por ejemplo los que tienen fístulas de líquido cefalorraquídeo después de algún traumatismo craneoencefálico o alguna cirugía, van a referir que el dolor de cabeza es más intenso cuando se sientan o cuando se paran, ¿vale? Los factores atenuantes, pues siempre es bueno. Muchos pacientes que tienen migraña, sobre todo, identifican que con frío local en la piel cabelluda hay mejoría del dolor, cosa que no va a pasar con cefaleas secundarias a tumores, por ejemplo, o a EBC, etcétera, y con el descanso, que mejora generalmente tanto la migraña como la cefalea tensional. Los síntomas neurológicos asociados, pues siempre hay que preguntarle al paciente, señor o señora, ¿tiene problemas para ver? ¿Ha notado que ve lucecitas? ¿Algún ojo que vea menos? ¿Vista doble?
Hay que preguntar también si en algún dado caso tuvo parálisis facial, que algún párpado se le haya caído, que sienta débil alguna parte de su cuerpo, entumida, que haya perdido la capacidad de controlar para hacer pipí o popó, por el contrario, estreñido, un estreñimiento pues, que nunca antes había tenido. La presencia de vértigo, que esa es una clase que vamos a ver aparte, porque también vértigo es un tema muy amplio, pero bueno, hay que preguntarlo si se ha sentido mareado. Y hay que preguntar mucho los síntomas sistémicos también, si hay fiebre, si hay pérdida de peso, ver en cuánto tiempo, cuántos kilos perdió, si hay mialgias, artralgias, otros sitios de dolor. Por ejemplo, es muy común que un paciente que tenga, por ejemplo, dolor ocular por glaucoma, pues por irradiación también va a dar dolor de cabeza. Un paciente que tenga problemas de sinusitis crónicas puede dar también dolor de cabeza. Pacientes que hayan tenido problemas cervicales también pueden tener cervicalgia, pero además localización de cefalea. Hay una característica muy curiosa para el dolor, sobre todo de localización cervical y occipital, es que tiene mucha irradiación a la región ocular. Entonces, a veces un paciente puede describirnos un dolor muy localizado hacia las regiones prioritarias y pues va a ser fácil que no sospechemos en que está relacionado con el dolor cervical, pues porque no está en cercanía a ambas estructuras. Hay que preguntar medicamentos. Esto nos sirve mucho, sobre todo a los neurólogos, para ver qué tipo de tratamientos podemos instaurar y también para descartar una causa súper común de cefalea, que es la cefalea por abuso de analgésicos. ¿Qué es esto? Cuando un paciente consume más de 2 días de analgésicos a la semana durante 3 meses. Igual, eso es muy común tanto en pacientes con migraña como en pacientes con cefalea tensional y requiere pues la suspensión total de los analgésicos. Por eso es muy importante que pregunten qué analgésico toma, qué dosis, cuántos días por semana, por cuánto tiempo, qué medicamentos toma para sus comorbilidades, y también es importante preguntar toda la terapia alternativa que utiliza, incluyendo herbolaria, sobre todo para ver también interacciones de medicamentos. Bueno, de la exploración física, realmente lo ideal sería hacer la exploración neurológica completa. Sin embargo, pues con fines de ustedes en su servicio social o cuando estén en algún servicio también de quienes son médicos internos o cuando sean médicos generales ya en su consulta, pues a veces por el tiempo y por el material pues no es sencillo realizarla completa. Suponiendo que es un paciente que llega a la consulta, pues confiamos en que está alerta, sus funciones mentales, pues prácticamente lo podemos sacar desde el momento en el que lo estamos entrevistando, ver qué tan orientado está, qué tan fluente es su lenguaje, qué tan coherente es lo que el paciente nos dice. A lo que sí yo les pediría que hagan mucho énfasis es a los nervios craneales. Obviamente el resto de la exploración neurológica nos da mucha información, pero al menos con fines de una consulta rápida por cefalea, en la consulta externa, valorar sobre todo lo que son las pupilas, ver que sean simétricas, que ambas estén reactivas. Si les fuera posible valorar fondo de ojo, es lo ideal. No saben la cantidad de pacientes que se salvarían de enfermedades potencialmente mortales si todos valoráramos fondo de ojo. Lo otro sería ver la alineación de los ojos, que es muy importante, y los movimientos oculares. Idealmente, pues los movimientos oculares deben estar íntegros, o sea que nosotros incluso el limbo del corneal llegue pues hasta los cantos externos, hasta el canto interno, o sea, no debe quedar zonas grandes de esclera descubiertas. Si alguna de esas zonas queda descubierta, siempre tenemos que interrogar mucho más a fondo por vista doble, diplopia en nuestros pacientes. Hay que ver que no tengan alguna parálisis de nervios oculomotores. Que esas pues pueden ser aisladas, pueden ser secundarias a muchas cosas, pero sobre todo las parálisis de los rectos externos son un dato indirecto de hipertensión intracraneana, entonces siempre tenemos que hacer énfasis en eso. Bueno, el resto de la exploración de nervios craneales es un poco más sencilla, hay que ver nada más simetría facial, y pues técnicamente el resto sería un poco más raro que lo encontremos anormal, pero yo creo que incluso solo con la valoración de los ojos ya tuviésemos suficiente información. De motor, pues por lo menos la fuerza. Sensitiva, incluso muchas veces los pacientes refieren si traen alguna zona de parestesias o de hipoestesias. Cerebelo, pues igual solamente con ver las metrías ya tiene uno bastante información.
La marcha, pues también es algo que generalmente podemos valorar desde que el paciente entre. Bueno, los signos meningios generalmente en una consulta externa casi no los valoramos, a menos que sea un paciente hospitalizado. Ahora, si lo que tienen que valorar es un paciente en un área de urgencias, un paciente con deterioro neurológico, pues igual, hay que hacer mucho énfasis sobre todo en el estado de alerta. Si el paciente realmente está estuporoso, si está somnoliento, si está en coma, y esto lo hacemos principalmente valorando con los estímulos. ¿Qué tanta respuesta tiene el paciente al estímulo verbal? Bueno, no está completamente alerta, pero responde a estímulos verbales vigorosos, está somnoliento, no responde a estímulos verbales, pero responde a estímulo doloroso, está estuporoso, no tiene ninguna respuesta ni apertura ocular con el dolor, pues entonces está en coma. Y a los pacientes en coma, igual hacemos mucho énfasis sobre todo en los nervios craneales. Entonces, prácticamente con la valoración de nervios craneales tienen información muy importante para saber sus potenciales de cefalea. Y bueno, del resto de la exploración física también es importante. Idealmente deberíamos poder hacer una exploración completa, buscar que no haya lesiones cutáneas en los pacientes, buscar que no hayan lesiones vasculares igual, que no hayan soplos, etc. Pero bueno, también hay que hacer mucha palpación, palpar globos oculares, palpar ciertos puntos de dolor miofacial, sobre todo en la articulación temporomandibular, en la región cervical y la piel cabelluda. Entonces, ya realizando esto, que es prácticamente nuestra consulta externa, que fue la historia clínica y la exploración neurológica así muy breve, prácticamente esto es suficiente para que nosotros hagamos diagnóstico de cefaleas primarias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ver todas las características de estos eventos de dolor que tiene el paciente y con eso sospechar, es un caso de probable migraña, probable cefalea tensional, probable cefalea en racimos, depende de las características clínicas. Con la exploración física, descartando sobre todo que no haya ninguna anormalidad, pues ya nos podemos quedar con que son estas cefaleas primarias y dar tratamiento. Y bueno, hasta ahí pues prácticamente perfecta en la consulta, ¿no? Pero ¿qué pasa con todos aquellos pacientes que cuando les interrogamos tienen factores, antecedentes personales como de tumores, tienen historia de VIH, son de ciertos grupos de población especial como niños, ancianos, embarazadas, mujeres en puerperio? Interrogamos y encontramos que están teniendo algunos síntomas raros que se asocian a la cefalea, pues entonces en ellos tenemos que aplicar la búsqueda de las banderas rojas o signos de alarma, como nos gusta llamarle, y para eso existe esta mnemotecnia que es el SNOP-10, que es una lista de 10 características que tenemos que interrogar en nuestro paciente y que nos pueden hacer pensar en causas secundarias de cefalea. Uno de ellos es la presencia de síntomas sistémicos, incluyendo fiebre. Esto, si la fiebre es aislada, pues se considera una bandera naranja, o sea, un riesgo moderado, pero si es fiebre más algún otro síntoma, por ejemplo, pérdida de peso, diaforesis, pues ya tiene que prendernos el foco rojo de que algo no es normal con ese dolor de cabeza. Y bueno, ¿a qué se puede deber este dolor? A muchas causas, pero principalmente pudiese relacionarse con neoplasias y con algunas infecciones, por ejemplo, tuberculosis meningia, o incluso algunas otras neuroinfecciones oportunistas en pacientes que tienen VIH, etc. Si el paciente tiene historia de neoplasia, también eso nos tiene que llamar la atención. Obviamente no todas las neoplasias tienen metástasis o infiltración al sistema nervioso, pero bueno, nosotros como médicos nuestra obligación es, si tiene neoplasia, sospechar que este paciente puede necesitar más estudios y no solo quedarnos con la historia clínica. Si tiene un déficit neurológico, pues puede ser también muchas causas. Si un paciente tiene pérdida de conciencia y fue un dolor de cabeza agudo, entonces hay que descartar que no haya sido una hemorragia. Si tiene deterioro neurológico después de un golpe, pues hay que descartar igual que no haya sido un hematoma. Si el dolor de cabeza tiene una instauración abrupta, esto es una entidad muy particular que se llama cefalea en trueno o thunderclap, que se caracteriza por el inicio de un dolor de cabeza muy intenso, el más intenso que el paciente describa y que generalmente alcanza su intensidad máxima en menos de 1 minuto. Esto es muy característico de las hemorragias subaracnoideas. No es patognomónico, hay una forma de cefalea en trueno primaria, pero bueno, como comentábamos, ese es un diagnóstico de exclusión. Pacientes mayores de 50 años
pues igual eso lo vamos a hablar muy brevemente al final, pero también hay que sospechar algo secundario, sobre todo porque, como mencionábamos, las cefaleas primarias son raras después de esta edad. Cambios en el patrón de cefalea. ¿Cómo es esto? Un paciente que tiene una cefalea crónica, que cumple criterios para cefalea tensional y que de pronto empieza a tener un dolor de cabeza que es diferente al que ese paciente conoce, está localizado en un solo lugar, es más intenso, se acompaña de otros síntomas que el paciente normalmente no presentaba. A pesar de que no sea una cefalea en trueno o que no se acompañe de fiebre, pues tú tienes que hacer pensar que hay algo que está haciendo que cambie el tipo de dolor de cabeza, y también es una bandera que nos tiene que llamar la atención. La otra es cefalea posicional, lo que comentábamos, incrementada en el decúbito, en la hipertensión intracraneana e incrementada sobre todo en la bipedestación, en la hipotensión. La que se precipita por maniobras de Valsalva, principalmente por neoplasias o malformaciones de fosa posterior. Si hacemos exploración física y encontramos edema de papila, pues siempre hay que pensar que algo está aumentando la presión dentro del cerebro y es necesario igual hacer más estudios en ese paciente. Las presentaciones raras también de las cefaleas, la cefalea en el puerperio y en el embarazo, siempre, incluso si la paciente tiene historia de cefaleas previas, yo siempre prefiero vigilarla y hacerle neuroimagen. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen muchos factores protrombóticos y fácilmente pueden hacer patologías potencialmente peligrosas durante esas 2 etapas. Las cefaleas que se acompañan de alteraciones oculares o autonómicas, ya habíamos visto que hay formas primarias, pero comentábamos que siempre hay que descartar causas secundarias, por ejemplo, que hayan tumores en la región pituitaria, tumores en el seno cavernoso, enfermedades como el síndrome de Tolosa-Hunt, que va a causar oftalmoplegia y dolor de cabeza. Las cefaleas de inicio postraumático, pues porque sobre todo si el paciente tiene deterioro neurológico, siempre hay que descartar que no sean hematomas subdurales o epidurales. Los pacientes que tienen inmunodeficiencia, sea por VIH o no, hay que descartar siempre infecciones oportunistas. Y los pacientes que tienen pues no mejoría con los analgésicos, también eso nos tiene que llamar la atención, y es una bandera roja para estos pacientes. Bueno, ¿qué le vamos a hacer a estos pacientes en los cuales tienen factores de riesgo para cefaleas secundarias? Primero, neuroimagen. Dependiendo de lo que nos dé esa neuroimagen, pues ya vamos a hablar si el paciente se beneficiaría de una punción lumbar o de estudios de laboratorio. Depende mucho de las características del paciente. Y bueno, ¿qué neuroimagen vamos a realizar? En general tenemos 2 alternativas principales y cada una de ellas pues tiene sus diferentes secuencias que pueden ser útiles dependiendo de lo que encontremos. La primera, y que es la más elegida tanto porque es más barata, está más accesible y prácticamente la encontramos en cualquier hospital, es la tomografía axial computarizada. Tiene la ventaja de que nos ayuda a descartar causas potencialmente mortales de tipo vascular. Por ejemplo, a lo mejor en esta no vamos a poder ver, no sé, una causa desmielinizante de cefalea, pero definitivamente nos va a permitir ver hematoma subdural, epidural, hemorragia subaracnoidea, nos va a permitir ver incluso cambios por encefalopatías hipertensivas, y también algunos signos indirectos de otras patologías. Entonces es muy importante y es muy útil, no hay que menospreciar su uso. Las indicaciones principales serían pues todas estas banderas rojas, sobre todo si el paciente tiene algunas anormalidades en la exploración física, y también si sospechamos de neuroinfección, pero queremos realizar punción lumbar, previo a realizar punción lumbar, sobre todo si el paciente debutó con crisis convulsivas o con focalidad neurológica, siempre hay que ver que no tengan alguna contraindicación para punción lumbar, y la tomografía es una herramienta muy útil para esto. La resonancia magnética pues tiene la ventaja de que nos da muchísima más información con respecto a la tomografía. Por ejemplo, es un estudio muy bueno para evaluar cefaleas en mujeres embarazadas a quienes no queremos exponer pues a una tomografía. La desventaja es que es mucho más tardada en su realización, requiere periodos generalmente para sacar las secuencias básicas, por lo menos 15 a 30 minutos. No es lo ideal en pacientes que tienen claustrofobia y pues generalmente no está tan accesible como otras herramientas. Respecto a el resto de los estudios,
Bueno, la punción lumbar generalmente la vamos a hacer en pacientes en quienes sospechemos infecciones y en pacientes en quienes tengamos una muy alta sospecha de hemorragia subaracnoidea con tomografía negativa, porque el líquido cefalorraquídeo nos permite ver si todavía hay cambios por hemorragia, que generalmente se presentan como xantocromía. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a estos pacientes con la punción lumbar? Bueno, primero hay que medirles con qué tan intensa es la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo. Eso nos ayuda a ver si hay hipertensión intracraneana o no. Un mito muy importante es que la mayoría de las personas piensan que si hay hipertensión intracraneana está contraindicada la punción lumbar. Eso es falso. De hecho, es el tratamiento de elección para las hipertensiones intracraneanas idiopáticas y para algunas neuroinfecciones. En los cuales pues realmente se necesita estar liberando grandes cantidades de líquido cefalorraquídeo para mantener una presión intracraneana normal. Más bien lo que contraindicaría la realización de una punción sería el encontrar en la neuroimagen una lesión con efecto de vector o efecto de masa, porque ahí sí nos aumenta el riesgo de herniación. Pero bueno, a este líquido que ya lo tomamos, lo que le vamos a pedir es un citoquímico. El citoquímico nos va a servir para valorar cambios que nos pueden orientar hacia infecciones, por ejemplo, el que haya un aumento en la celularidad. La cantidad de células que hay nos orienta mucho a si es una patología por bacterias, si es una patología viral o incluso si es otras causas, por ejemplo, tumorales o inflamatorias. La cantidad de proteínas también. Generalmente el punto de corte son de 60 miligramos por decilitro de proteínas, en algunos lugares de 45, entonces encontrar niveles de proteínas mayores de eso nos habla sobre todo de inflamación, que puede ser de muchas causas. La glucosa va a ser algo muy importante, pero no solamente la glucosa en líquidos cefalorraquídeos, sino hay que hacer una comparación entre la glucosa en sangre del paciente y del líquido cefalorraquídeo. Si tiene una razón de glucosa en líquido cefalorraquídeo respecto a la glucosa sérica menor a 0.5, pues eso ya nos habla de que hay hipoglucorraquia y tenemos que sospechar principalmente de infecciones bacterianas. En los casos en los cuales hay hipoglucorraquias muy severas, algunas patologías son principalmente tuberculosis meningias. Bueno, hay que pedir cultivos, tinciones, y de los estudios generales, pues eso también lo vamos a valorar dependiendo de lo que sospechemos con nuestro paciente. Generalmente en un paciente que llega por primera vez a urgencias, pues lo que pediríamos serían básicos para ver que no haya ninguna infección, porque bueno, recordemos que también infecciones no cerebrales pueden asociarse a dolores de cabeza. En pacientes en quienes tengamos algunos síntomas sistémicos, pues ya nos enfocamos en si necesitamos serologías, reumatológicos, BCG, sobre todo en pacientes de la tercera edad que inician con dolores de cabeza y alteraciones visuales. Entonces sí vamos a tener que individualizar mucho qué estudios pedimos. Pero bueno, esto es solo para pacientes que sospechamos de una causa secundaria. Y bueno, ¿cuáles son esas causas secundarias? Pueden ser muchas. Como les comentaba, no todas van a ser graves, pero lo que siempre vamos a tratar de descartar es las causas graves. De estas, pues las más comunes van a ser las neoplasias, que representan un 0.8%, las malformaciones arteriovenosas, que son 0.2%, generalmente se presentan un poco más como crisis epilépticas, pero también pueden presentarse como cefaleas, la hidrocefalia, aneurismas, hematomas subdurales y la enfermedad vascular cerebral, tanto isquémica como hemorrágica. Bueno, vamos a hablar brevemente de ellas también, porque cada una merece una clase independiente, pero con la hemorragia subaracnoidea, bueno, esta, como les comentaba, es el prototipo de la cefalea en trueno, que se escribe como la peor cefalea que el paciente haya sufrido. Hasta el 80% son no traumáticas por aneurismas y el otro 20% van a ser traumáticas. Esta patología, pues, hay que abordarla y pronto. Se beneficia mucho de la realización de tomografía y angiotomografía, sobre todo para identificar si hay aneurismas y poder cliparlos o ponerles coils de manera temprana y evitar resangrado. Es una patología que definitivamente tenemos que sospechar en pacientes que se presentan con cefaleas de inicio abrupto y muy severas, sobre todo pues si tienen antecedentes de familiares con eventos parecidos y también en mayores de 65 años, que las causas vasculares son muy comunes para las cefaleas. Este es un ejemplo
Bueno, esta es una hemorragia muy grande, de hecho. A ver si me aparece. Bueno, es muy fácil de ver. Esta está localizada prácticamente en toda la región de las cisternas. Esta, por su localización, pues prácticamente el 100, bueno, no el 100%, pero en un porcentaje muy alto va a ser aneurismática. También hay algunas formas no aneurismáticas, no traumáticas de hemorragias que son solo perimesencefálicas, pero no son lo más común. Y las traumáticas generalmente no son así de profundas, van a ser más hacia la convexidad. Otras causas secundarias de hemorragias, pues los hematomas subdurales, que son comunes también, sobre todo en los pacientes de la tercera edad, son muy comunes, secundarias a trauma craneoencefálico, incluso leves. Los epidurales, que van a ser más asociados con traumas más severos por daño arterial, los hematomas subdurales más por daño venoso. Las hemorragias intraparenquimatosas, que bueno, depende de la edad también. En la gente adulta todavía joven, lo más común son causas hipertensivas. Si el paciente tiene más de 50 años, siempre tenemos que descartar angiopatía amiloide y lesiones metastáticas hemorrágicas. En gente más joven, malformaciones arteriovenosas de cualquier tipo, tanto pues, cavernomas, MAPS, etc. Y estos pacientes se benefician mucho de angioTAC y resonancia. Este es un hematoma intraparenquimatoso. Por la localización que si vemos es muy profunda hacia los ganglios basales. La causa más común de esta localización es hipertensiva. Ese es un hematoma epidural, si recuerdan por la forma del lente. Y este es un hematoma subdural. Ambos son agudos y los vemos van a ser brillantes en tomografía. La sangre generalmente conforme se va haciendo más vieja, pues va cambiando, después se vuelve isodensa del color del parénquima cerebral y finalmente hipodensa y se ve casi como líquido cuando quedan hematomas crónicos. Obviamente se tiene que operar de manera inmediata porque tienen un pronóstico mucho peor que estos otros. Bueno, neoplasias, esto también importante en cualquier edad realmente, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes de neoplasias ya conocidas. Las neoplasias que más comúnmente se presentan a nivel cerebral, pues depende mucho de la edad. También es una clase completamente independiente, pero tienen que recordar que las metástasis son el tumor cerebral más común prácticamente en cualquier edad. Y bueno, de neoplasias que causan metástasis cerebral, muy común, las pulmonares, el cáncer de mama, también los tumores renales, de colon y renoma, sobre todo las metástasis que sangran. Entonces, es algo que debemos tomar en cuenta y que se beneficia mucho de resonancia, sobre todo. La tomografía pues siempre va a ser un estudio inicial, pero para abordaje de lesiones que sospechamos neoplásicas, resonancia nos va a dar mucha más información. Por ejemplo, aquí, bueno, este va a ser un meningioma, esta es una resonancia, es un T1 gadolíneo. Si se dan cuenta, pues toda la meninge está muy engrosada, capta mucho gadolíneo y de ahí sale este tumor. Es un tumor extraaxial, o sea, no depende de las estructuras propias del cerebro, sino que desde afuera crece comprimiendo. Es un poquito heterogéneo y pues estos generalmente son benignos, pero por el tamaño de sí puede dar muchos síntomas que requieren cirugía. Y bueno, esta realmente sería difícil hacer el diagnóstico diferencial. Este también es un T1 gadolíneo. La localización aquí muy a nivel de la unión córtico-subcortical es muy característica de las metástasis, pudiese ser una posibilidad, pero bueno, hay otros tumores también que se pueden presentar con esta imagen, como los glioblastomas. Las infecciones, bueno, las infecciones generalmente se van a acompañar de cefalea, alteraciones como agitación psicomotora y los signos meningios, que obviamente no se presentan en todos, generalmente se presentan en un 40% aproximadamente. Pero bueno, si están presentes, nos hablan de irritación meningia, que generalmente va a ser por infecciones, pero también puede ser por hemorragias. En todo caso, si sospechamos de un paciente con infecciones, siempre hay que hacer primero una tomografía, sobre todo para ver que no haya contraindicación para hacer punción lumbar y, de ser posible, una resonancia con gadolíneo y con difusión que nos permita identificar el tipo de infección que hay. Por ejemplo, aquí vamos a ver en esta imagen, bueno, esta es una tomografía simple, si se dan cuenta, pues prácticamente no se ve nada, se ve normal.
Sin embargo, en esta resonancia pues vemos toda la dura madre completamente infiltrada, realza por completo con gadolíneo. Aquí también la podemos ver, está completamente brillante. Esto habla de captación de gadolíneo porque está muy inflamada. En esta otra pues prácticamente igual podemos ver, y un poco de realce leptomeningio también. Y bueno, esta lo más probable es que sea una meningitis por tuberculosis. Hacen mucha inflamación, sobre todo en las regiones basales y también pues cerca de la hipófisis, y por eso vamos a ver el tipo de complicaciones que la meningitis tuberculosa nos puede dar. Este es un absceso cerebral en tomografía. A veces es difícil diferenciarlo de IBC, sin embargo pues hay que tener como mucho cuidado para valorarlo. Si nos damos cuenta, pues no tiene una distribución de un territorio vascular y se alcanza a ver la formación ya de una pequeña cápsula acá. Entonces este es un absceso. Estos se benefician mucho también de que se les realice resonancia. Y bueno, el abordaje realmente, como ven, va a estar muy enfocado en identificar si el paciente tiene o no banderas rojas, y de acuerdo a banderas rojas, imagen, y de acuerdo a eso también y el cuadro clínico, ver si es punción lumbar. Una vez que tengamos realizado el diagnóstico, pues obviamente si es una causa secundaria va a requerir un tratamiento de la patología que lo desencadenó, antibiótico en el caso de las infecciones, Dotval en el caso de una tuberculosis meningia, drenaje de un hematoma epidural, por ejemplo, vigilancia, dependiendo de cuál sea la causa. Si es por EBC también, pues prácticamente se puede manejar con analgesia. Pero bueno, si nos llega una cefalea en la cual no sospechamos que sea algo peligroso para el paciente, tiene mucho dolor y lo queremos tratar, pues ¿qué le vamos a dar? Bueno, aquí se me fue una diapositiva. Bueno, ahorita vamos a hablar del tratamiento. Mientras, nada más les comento brevemente de estas poblaciones especiales. Ya lo mencionamos un poco, que es infancia, adulto mayor y embarazo. Bueno, en la infancia, en el paciente pediátrico, siempre hay que tener cuidado, sobre todo niños menores de 6 años. Un paciente menor de 6 años que debuta con una cefalea, siempre hay que pensar en causas secundarias, sobre todo tumorales, que es lo más común en ellos. Niños que tengan cambios de patrón de cefalea, que eso también es importante en adultos. Los datos de hipertensión intracraneana, que no tengan antecedentes familiares de cefalea. La localización occipital, que eso también nos habla mucho de tumores sobre todo, y la presencia de síntomas neurológicos, tanto descritos en la historia clínica como en la exploración, ¿sale? Entonces, en los niños, la causa secundaria más común va a ser tumores y, bueno, las infecciones, pero realmente es raro encontrar otras causas, no imposible, pero son raras. En ellos, pues siempre hay que tratar de hacer mucho énfasis también en que nos escriban bien cómo va a ser la intensidad del dolor. Entonces, para eso podemos usar este tipo de escalas que son mucho más visuales, y el niño nos puede mostrar qué tan severo es de acuerdo a las caritas, o aquí pintarnos también en el termómetro del dolor qué tan severo es el dolor. En el embarazo, bueno, al igual que en el resto de las poblaciones, las causas más comunes van a ser las cefaleas primarias, migraña, cefalea atencional, raro clúster, por lo que ya comentábamos que es más común en hombres, y la cefalea por abuso de medicamentos va a ser común. Sin embargo, comentábamos que hay muchísimas causas de cefaleas secundarias que debemos descartar en una mujer, incluso más en el posparto que durante el embarazo. Las principales causas van a ser vasculares. EBC isquémico no es tan común, pero hemorragia C es común. Trombosis venosas cerebrales son muy comunes. Enfermedad hipertensiva del embarazo, muy común. Cefaleas postpunción después de alguna cesárea, es común. Los síndromes de vasoconstricción cerebral reversibles son comunes. Y la hipertensión intracraneal idiopática, pues se puede presentar durante esa etapa, pero también en otras edades, sobre todo en mujeres obesas. Entonces, pues nada más para recordar, son estas 4 entidades que son potencialmente peligrosas, que es el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, el síndrome de encefalopatía posterior reversible, la trombosis venosa cerebral y la eclampsia. Estas generalmente no se van a presentar como cefaleas aisladas, van a ir acompañadas de otros síntomas, principalmente crisis convulsivas. En el caso del PRES y del síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, se pueden acompañar también de alteraciones visuales, ya sea ceguera bilateral o pérdidas transitorias de la agudeza visual. Entonces, siempre una paciente en puerperio o en embarazo que tenga dolor de cabeza y síntomas visuales, hay que sospechar estos dos.
trombosis venosa cerebral muy peligrosa, se puede presentar solamente como dolor de cabeza. 40% de los pacientes puede presentar también crisis epilépticas y puede presentar después síntomas focales, pero al principio, sobre todo muy al principio, puede ser solo dolor de cabeza aislado, que generalmente se acompaña de muchas náuseas y vómitos. Y bueno, la eclampsia, que eso los ginecólogos son los expertos, la preeclampsia, eclampsia, se puede presentar también con dolor de cabeza y los datos de alarma de afección neurológica, como crisis epiléptica, preeclampsia, la hiperreflexia, etc. Entonces, estas son las 4 peligrosas que podemos sospechar en embarazo y puerperio. Bueno, en el adulto mayor comentábamos igual, las primarias son las más comunes, sobre todo tensional, migraña no la vamos a sospechar de inicio en adulto mayor. Siempre importante descartar vasculares y neoplásicas, incluso aunque no tenga más de 70 años, pacientes más de 50 años hay que descartarlas. Y una patología también en pacientes de más de 50 años, la arteritis de células gigantes. Generalmente va a ser un dolor de cabeza descrito como holocraneano o de localización temporal, que se va a asociar también a mucha hipersensibilidad en las regiones temporales. Puede asociarse a alteraciones visuales y de hecho si un paciente ya empezó con cambios visuales en un ojo y es un paciente mayor de 50 años, hay que sospechar siempre esta patología, hay que pedirle una velocidad de sedimentación globular. Obviamente el resultado de esta se ajusta para la edad, pero si sale elevado, lo ideal sería mandarlo a una biopsia de las arterias temporales. Si es compatible, pues hay que iniciar tratamiento con esteroides e inmunomoduladores, porque generalmente si esos pacientes rápidamente evolucionan a ceguera y una vez que se establece la ceguera en un ojo, se afecta el otro ojo prácticamente de manera inmediata. Entonces lo que tratamos con esos pacientes es de evitar la ceguera. También puede dar algunos síntomas sistémicos, mialgias, artralgias, pérdida de peso, etc. Entonces hay que sospecharlo en adultos mayores. Y bueno, lo que ya comentábamos del tratamiento, ya casi terminamos. Lo vamos a dividir en no farmacológico, farmacológico, que puede ser sintomático o abortivo y preventivo, y lo que vamos a hacer en urgencias. Del no farmacológico, pues este nos sirve sobre todo para las cefaleas tensionales. Consiste principalmente en terapia física, terapia de relajación. También nos sirve mucho la atención de psicología para identificar factores emocionales que puedan estarlo desencadenando y tratarlos. De hecho, muchos de los pacientes prácticamente con estas intervenciones van a mantenerse pues con una cefalea bastante controlada. Hay otras terapéuticas como la neuroestimulación cerebral que se ha estudiado mucho, pero bueno, no es accesible, entonces generalmente empezamos con estas otras medidas no farmacológicas para los pacientes que llegan a la consulta externa. Del sintomático, bueno, aunque los pacientes odien que les demos paracetamol, si ustedes ven, tanto en las guías americanas como en las canadienses, paracetamol sigue siendo de elección con el mayor nivel de evidencia, seguido de aspirina, diclofenaco, ibuprofeno y naproxeno a estas dosis. Es muy importante verificar la dosis porque muchos pacientes comentan que no les hace efecto el medicamento, pero usan dosis infraóptimas. Entonces, hay que ver que las dosis que utilicen los pacientes estén correctas. Los triptanos son muy buenos sobre todo para las migrañas agudas. Son la combinación sobre todo de letriptán con naproxeno es una de las que tiene mayor evidencia en la mejoría de los eventos muy severos de migraña y es algo que idealmente deberíamos tener en urgencias y que incluso podemos indicarle a un paciente para que tome como terapia de rescate, sobre todo cuando el dolor de cabeza apenas se esté instaurando antes de que llegue a la etapa de máximo dolor, que una vez que llega a eso, pues surge un fenómeno de sensibilización central y el dolor de cabeza difícilmente se quita. Entonces estos medicamentos son buenos. Los ergotamínicos se usan mucho todavía, sobre todo en primer nivel, sin embargo hay que tener mucho cuidado, sobre todo en la población de embarazo puerperio, donde están contraindicados técnicamente, y en pacientes con cardiopatía isquémica, en los cuales también están contraindicados. Y bueno, lo que ya comentábamos de las combinaciones de triptanos con naproxeno.
Nosotros tratamos lo máximo de no utilizar opioides. Es muy común que se dé tramadol, paracetamol, tramadol, ketorolaco. No es lo ideal. A veces lo utilizamos como terapia de rescate, pero definitivamente no como un abortivo que un paciente deba estar consumiendo de manera continua. Definitivamente no opioides, lo más que podamos, y si se dan cuenta tiene casi bajo nivel de evidencia. Y la indicación que hacemos para los pacientes que vamos a manejar solo con analgésicos por la consulta es pedirles que tomen máximo 2 veces por semana a la dosis que ustedes gusten, de acuerdo a como ya vieron en la tablita también, y que lleven un calendario de dolores de cabeza, que traten de marcar qué tan intenso es el dolor, cuánto dura, qué lo desencadenó para tratar y qué tanto efecto le hace el medicamento. Esto nos sirve mucho para ver si el paciente ya necesita otra línea de tratamiento o se puede manejar solamente con ese tipo de analgésicos. El tratamiento con abortivos generalmente los dejamos para las cefaleas episódicas, ya sea frecuentes o infrecuentes, y siempre y cuando no sean muy incapacitantes para el paciente. En los pacientes que tienen una cefalea moderada severa con más de 3 eventos por mes, que tengan mucha afección a su funcionalidad, o sea, que los eventos sean muy discapacitantes, que no haya respuesta al tratamiento con analgesia pura, que el dolor de cabeza, incluso sin ser severo, se presente más de 8 días al mes. Síntomas severos, por ejemplo, los que tienen auras de tallo cerebral que simulan infartos cerebrales, migraña hemipléjica, que tienen auras muy severas y muy discapacitantes, o quienes tienen cefalea por abuso de analgésicos, es decir, consumo de más de 2 días de analgésicos por semana, se favorecen mucho de los preventivos. Estos preventivos generalmente los iniciamos ya en la consulta de neurología y van a ser diferentes dependiendo de la patología. Por ejemplo, en la migraña se benefician mucho de topiramato. Topiramato es uno de los que tiene mayor evidencia, propanolol, metoprolol. Amitriptilina y otros antidepresivos, sobre todo en las cefaleas tensionales, son muy útiles, son las que mayor evidencia tienen. En otras cefaleas como las trigémino autonómicas, de toda esta lista, pues prácticamente topiramato es lo que podemos usar. Y la cefalea en racimo se beneficia mucho de verapamilo y prácticamente. Y bueno, esto es para un manejo en consulta. Si tenemos un paciente en urgencias, ¿qué vamos a hacer? Depende mucho también. Generalmente un paciente que llega a urgencias es porque ya ha probado con muchos medicamentos, los analgésicos convencionales. Si es un paciente con migraña, generalmente ha estado varios días con náusea o con vómito, está deshidratado, tiene intolerancia a la vía oral. Entonces, nuestro primer punto va a ser siempre hidratar a sus pacientes. En muchos de ellos, la pura hidratación puede mejorar de manera significativa la cefalea, entonces siempre hay que tratar de mantenerlo, sobre todo con solución salina, que es lo recomendado. Después, manejar antieméticos también puede ser útil. Entre estos, pues generalmente lo que usamos es metoclopramida, se puede utilizar difenhidramina, también IV, ketorolaco, 30, máximo 60 miligramos por dosis. Si los pacientes no responden bien a estos analgésicos, se puede dar una infusión de sulfato de magnesio también, o utilizar antiepilépticos en infusión. Esos antiepilépticos, los que más han mostrado efecto es sobre todo el valproato e incluso levetiracetam. Desgraciadamente en la mayoría de los servicios de urgencias no contamos con ellos. Entonces una alternativa buena sería el uso de metilprednisolona. Generalmente la dosis recomendada es de 200 miligramos en infusión, o incluso dexametasona. Realmente no hay tanta evidencia para el uso de los famosos cócteles. Generalmente lo que hacemos es una terapia escalonada, tratando siempre de mantener al paciente sin dolor con el menor número de medicamentos. Y dependiendo de cuál haya sido la terapéutica que más le funciona al paciente, lo podemos egresar con analgésico, ya sea con ketorolaco, con acetaminofén, con ibuprofeno, o si respondió mejor a esteroides, un paciente que tiene abuso de analgésicos, generalmente los damos de alta con ciclos cortos de esteroide, de prednisona. Y bueno,
Esto es algo que creo que todos podemos hacer también en urgencias cuando llega un paciente con mucho dolor. Y ya para finalizar, ¿cuándo debemos derivar a un especialista y a dónde? Es muy común que manden pacientes a la consulta y son pacientes que deberían ir a urgencias o viceversa. Entonces, ¿cuándo deben enviar a un paciente? Siempre es importante que ustedes, ya sea que sean médicos generales, pasantes, internos, no tengan miedo a referir a un paciente. Yo siempre he dicho que es mejor que ustedes envíen a alguien, aunque luego el neurólogo malhumorado diga que le envían todo, a que al paciente le pueda llegar a pasar algo grave. Entonces, ¿cuándo lo mandan a la consulta externa de neurología? Cuando un paciente tiene una cefalea diaria, sobre todo haciendo énfasis en que ya llega a más de 3 meses, este es nuestro punto de corte. A veces si tiene menos de este tiempo, pues realmente no le vamos a dar algo diferente al analgésico que cualquier otro médico le puede dar en la consulta, pero si se ve que ya tiene más de 3 meses con el dolor, sin banderas rojas obviamente, va a la consulta de neurología. Si hay poca respuesta a los analgésicos dados a buenas dosis y con las demás medidas no farmacológicas para prevenir el dolor, y un paciente que tiene abuso de analgésicos, y eso no necesariamente tiene que ser por una mala indicación del médico, sino porque es muy común pues la automedicación por la población. ¿Cuándo van a mandar un paciente a urgencias? Un paciente que llega con ustedes por un dolor de reciente inicio, sobre todo si es un niño, si es una embarazada, una paciente en puerperio o un adulto mayor, una cefalea en trueno, que ya comentábamos sus características, una cefalea que ustedes le vieron algo raro, se va un poco de lado, no puede caminar bien, está muy tembloroso, tiene una parálisis facial, se queja de que ve doble, está asimétrica su cara, está un poco débil de un lado del cuerpo, bueno, ya con eso lo pueden mandar a urgencias. O síntomas sistémicos, sobre todo la combinación letal de pérdida ponderal, diaforesis y fiebre. Y bueno, eso sería todo por la clase. Creo que algunas cosas pues hubo que obviarlas por tiempo, pero si les interesa conocer un poquito más, hay muy buenas revisiones en Continuum Neurology, sobre todos los demás tipos de cefalea, igual que les interesen. Sí, hay un caso clínico, no sé si se va a presentar. Pues como gustes, doctora. ¿Sí? Bueno, este caso lo tendrían que ir contestando, pero es más que nada también como para echarles un poquito de miedo, ¿sabes? Bueno, se los leo. Este es un caso real que pasó en el lugar donde hice la residencia hace como 3 años. Es un masculino de 18 años de edad de Puerto Vallarta, con escolaridad de secundaria, albañil de ocupación, lateralidad manual diestra, tenía antecedentes positivos para migraña, recordemos 2 familiares con migraña, que era su madre y su abuela materna. Él tenía antecedente de consumo de marihuana de manera diaria durante 3 años, pero su mamá lo había metido a un centro de readaptación durante 3 meses. Y salió de ese centro 3 meses antes de empezar con su padecimiento actual. También tiene antecedentes de un trauma craneoencefálico, que ellos describieron como sin ningún síntoma asociado, se catalogó como leve en la infancia a los 5 años. ¿Mande? Bueno. Adelante, doctora. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, doctora, se escucha bien. Sí, oímos. Creí que ya se veía el sonido. Bueno, entonces seguimos. Entonces, este paciente llega a la consulta de su médico familiar describiendo un dolor de cabeza de inicio agudo 2 semanas antes de ir a la consulta. Era un dolor de cabeza de localización holocraneano, de cualidad pulsátil, intensidad aproximada de 8 de 10, asociada a náusea, vómito, fotofobia y sonofobia, sin predominio de horario. Lo notaba más intenso sobre todo cuando estaba en decúbito supino y al cargar objetos pesados. Él escribía que ocasionalmente veía borroso, sobre todo cuando veía objetos que estaban lejos de él, pero esta sensación no era continua, sino que y no se presentaba cuando veía objetos cercanos. Una semana después de empezar con el dolor de cabeza, su mamá describió que lo había sentido un poquito calientito, pero nunca le tomaron la temperatura realmente, y él comentaba sentirse fatigado, pero sin otro síntoma.
Entonces, con los datos que se presentan, ¿qué diagnóstico sospecharían? Son 4 opciones. Una es una migraña sin aura crónica. Migraña sin aura crónica. Okay. ¿Tenemos que contestar aquí, Doc? ¿Mande? Sí, contesta por ahí. ¿Están contestando? Sí. Bueno. Yo digo que es la 2. La 2. Ok, ahorita vamos a ver. Y cefalea diaria de nuevo con signos de alarma. La 2. La 2. La 1. La 1. ¿Ya contestaron todos? Adelante, doctora. Ok, bueno, vamos a seguir. Entonces, con base en este caso previo, ¿qué conducta tomarían en el abordaje y manejo del paciente? 1, inician analgésico en caso de dolor, el que ustedes gusten, paracetamol, por ejemplo, que le tomen la temperatura en su casa y lo vuelven a ver en 3 días. 2, le toman una BH, reacciones febriles, le dan analgésico igual al que ustedes gusten con horario y lo vuelven a ver en 3 días. 3, lo mandan a la consulta externa de neurología porque piensan que es una cefalea secundaria a el abuso de sustancias que tenía. O 4, lo envían a urgencias para que le hagan estudios. 4, Doc. 1. La 4. 4. La 4. ¿Alguien más? 1. 1. ¿Ya pasaron todos? Porque no puedo verlos. Mayoría, pero adelante, doctora. Ok, ya casi terminamos, solo es este caso. Bueno, les adelanto nada más las respuestas de este. Efectivamente, ¿cumple criterios para migraña sin aura? Sí, sí los cumple. Crónica no, porque recordemos que son más de 3 meses y él tiene 2 semanas de evolución. Sin embargo, para los que consideraron que era una diaria de nuevo con signos de alarma, tiene los signos de alarma. Es un dolor de cabeza nuevo en un paciente que antes no tenía. Sus signos principales de alarma son que sea de nuevo, que es severa, principalmente que lo nota al encontrarse en decúbito. Esto nos habla de que algo raro hay y que se presenta al cargar objetos, y también la visión borrosa. Realmente la elevación térmica pues no es algo objetivo, pero pues ahí el antecedente nos tiene que llamar la atención. Entonces de hecho ya les di la respuesta prácticamente a una pregunta, pero esa tiene por lo menos 3 cosillas ahí que no son del todo normales. Y bueno, aquí dependía mucho de qué sospecharan, con lo que la mayoría sospechó que era una cefalea con signos de alarma, entonces neuroimagen sería lo correcto. Esta era a la que ya les di prácticamente la respuesta, pero sobre todo es ver qué otros signos de alarma le encuentran. Es que creo que ya está más o menos sencilla. La 3. Ok, ¿alguien más? La 4, Doc. La 4, muy bien. Pues sí, sería la 4. Si nos damos cuenta, tiene dolor de cabeza, vista doble, más o menos, tiene náusea, vómito. Entonces eso nos puede, y la cualidad que les comentaba de que se empeora cuando está en decúbito supino, nos tiene que hacer pensar en hipertensión intracraneana. Y bueno, lo sistémico es un poquito dudable, pero en el caso de él no le damos tanto valor a el consumo de marihuana ni al antecedente de trauma, por lo que les comentaba del tiempo. Debe ser prácticamente que después en los primeros 7 días de un golpe o del cese o consumo de una sustancia se presenta dolor, entonces sí consideramos que está relacionado con eso. Pero en este caso el trauma craneoencefálico fue en su infancia y el consumo de marihuana lo había dejado, ya tenía 3 meses. En el caso de él, más bien lo que nos tuvo que llamar la atención es que estuvo un tiempo hacinado mientras estuvo en este sitio de readaptación, entonces eso también es un factor de riesgo dentro de sus antecedentes. Pues consumo de alcohol pues no refirió, albañil
a menos que haya tenido un traumatismo en ese momento, pues no tendría importancia. Y de la primera opción, pues la cefalea de reciente inicio sí, pero la edad de presentación a los 18 años no es una bandera roja, y el tiempo de duración, pues aunque es aguda, no nos llama tanto la atención como el hecho de que tenga datos de hipertensión intracraneana. Entonces sería más la 4. Y bueno, a este paciente contestaron muy bien, por cierto, me da mucho gusto. Les voy a contar qué pasó con este paciente, nada más ya para terminar. Bueno, en la vida real no lo revisaron realmente, se fueron mucho con el hecho de que pues tenía solo dolor de cabeza y era joven. Entonces le dieron paracetamol con naproxeno por 3 días, regresó a los 3 días y seguía con dolor de cabeza, y sí ya tenía fiebre, hiporexia, malestar general, cefalea. Le pidieron reacciones febriles, biometría hemática, le empezaron tratamiento con ciprofloxacino. Me imagino también que le dijeron que tenía, no sé, positivas reacciones febriles. El paciente pues persistió con fiebre, persistió con cefalea. Ya la vista borrosa que él decía que tenía al ver a lo lejos realmente era una diplopia muy incipiente, que ya se desarrolló bien a una visión doble, horizontal, binocular y ataxia. Fue prácticamente 4 veces a revaloración a su clínica, y finalmente en su casa tiene una crisis epiléptica generalizada. No recupera la alerta después de esa crisis, y ya ahí sí, al no recuperar el alerta, lo derivan a su hospital de zona en Puerto Vallarta y le hacen una tomografía y que sale así. Entonces, si vemos esto, pues es una hidrocefalia, y es una hidrocefalia aguda. Esto que vemos acá es el edema transependimario, que nos habla de que hay mucho aumento de la presión intraventricular. En esta tomografía tiene contraste, no es el estudio ideal para valorar, pero si vemos también tiene captación leptomeningia, sobre todo en esta localización. Entonces, ya viendo que no hay contraindicaciones, pues le hacen punción lumbar, el citoquímico reporta mononucleares, hipoglucorraquia muy severa. Si recuerdan, les comentaba que no solo es ver qué tanta glucosa tiene, sino cuánta glucosa tiene el líquido cefalorraquídeo respecto a la sérica. En el caso de él tenía un índice de 0.2, que es muy bajo, y este 0.2 generalmente solo te lo dan o meningitis tuberculosa o criptococosis cerebral. Sus serologías negativas y demás, por el antecedente de que estuvo 3 meses en un centro de readaptación, pues se sospechó de que pudiese ser tuberculosis. Le hicieron PCR y salió positivo. Le dieron Dotval, todo el tratamiento. Desgraciadamente, pues se dejó pasar demasiado tiempo con este chico, entonces después de una hospitalización larga se le dio de alta a su casa en un estado de mínima conciencia, que al menos hasta la última vez que yo lo vi no había recuperado. Obviamente este es un caso muy trágico, no a todos los pacientes les va así, pero es solo como para que se den cuenta de lo importante que es tomar en cuenta algunos pequeños detalles que el paciente nos dice en el interrogatorio pues habitual. Incluso si no hacemos una exploración neurológica completa, si no tenemos tomografía en el lugar, si le damos la importancia que merece a todos esos síntomas que el paciente nos describe, pues podemos darle el tratamiento adecuado y mejorar mucho su pronóstico, e incluso si no es una cefalea secundaria. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.